muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy. Y el pastor Miguel Monroy, diseñadores del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas. Llenando siempre con nuestro mensaje a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en Valencia, España. Y desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo hispanoamericano, desde Canadá hasta el sur de Chile. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer capítulo de esta miniserie de estudios sobre los velos en la Biblia, que hoy llega a su fin. En el primer capítulo hemos hablado del velo espiritual titulado Cuando se cae el velo. En el segundo capítulo de la serie hemos hablado del velo en la mujer titulado Cuando se saca el velo. Y en el tercer capítulo, el capítulo de hoy, hablaremos del velo del templo de Jerusalén titulado Cuando se rasga el velo. Así que le invitamos, estimado oyente, a seguirnos hasta el final del mensaje. Dividiremos el mensaje de hoy en varias partes, como es nuestra costumbre hacerlo, para su mejor comprensión. La primera parte será la parte histórica. La segunda parte será la parte teológica doctrinal. Y la tercera parte será la aplicativa personal. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte, la parte histórica del tema. Aquel día, el día del desgarro del velo, eran las 3 de la tarde. Era la fecha que coincidía con la Pascua judía y con el sacrificio vespertino del Cordero en el templo. Por lo tanto, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes estaban sacrificando afuera en el atrio del templo sin darse cuenta de dos cosas. Primero, que estaban sacrificando algo que ya no tenía valor para Dios. Estaban haciendo algo inútil, porque el verdadero Cordero no era el del templo, sino el del Calvario. Y segundo, no se dieron cuenta, sino hasta más tarde, que el velo estaba rasgado en dos. Así que imagínese, estimado oyente, la sorpresa que se llevó el sumo sacerdote cuando luego del sacrificio entró al lugar santo del templo y vio en ese momento algo único, algo impactante, algo tremendo, algo como para parársele el corazón. Vio nada más ni nada menos que ese inmenso y pesado velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo vio rasgado a la mitad y dejando al descubierto el lugar santísimo con el arca de la alianza. ¡Qué tremendo momento histórico, estimado oyente! ¡Qué imagen más impactante tuvo que haber sido esa! Imagínese ese momento. Jamás había sucedido algo así en la historia de Israel. Sin embargo, aunque vieron el velo del templo rasgado, no comprendieron la razón de lo que estaba sucediendo, ni tampoco vieron ni comprendieron lo que estaba sucediendo en el Calvario, el verdadero Cordero y el verdadero sacrificio. De la misma manera, estimado oyente, así sucede en el día de hoy con los líderes religiosos que nos rodean por todos lados, como por ejemplo, todo sacerdote católico romano ofreciendo sacrificios en la misa sin darse cuenta que eso no vale de nada, porque el sacrificio único ya se hizo un día en el Calvario para siempre y no hay que repetir nada. Cristo hizo un sacrificio único, irrepetible, un sacrificio completo, acabado y perfecto, señores católicos. Siglos después se sigue repitiendo lo mismo pero sin sentido. Los sacerdotes católicos romanos, los sacerdotes ortodoxos y los sacerdotes anglicanos no se han dado cuenta aún que el velo está rasgado y que el verdadero sacrificio está acabado y no necesita renovarse ni repetirse. La misa y la Eucaristía no es el medio para tener acceso a Dios. Al contrario, es un impedimento para llegar a Dios. Fíjese qué paradoja. Así es, estimado oyente. De nada de eso se dan cuenta los religiosos de hoy. Son igual que los sacerdotes del tiempo del velo rasgado y del tiempo del hombre del Calvario con su alma rasgada.
Los líderes católicos de hoy no se han enterado que Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12, dice: el sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez y para siempre. Sin embargo, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados del pueblo. Cuando Cristo ya se ha ofrecido una vez para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, y ahora se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje que no ven los católicos por tener un velo! Los curas, los monjes, las monjas, los ortodoxos rusos, los griegos, los orientales y los anglicanos y millones de personas de esas religiones no se han enterado que todo eso que hacen en su templo y su altar es inútil. Siguen ciegos con su velo mental, sin enterarse en sus religiones dada que el velo está rasgado. Una etapa nueva ha empezado y el sacrificio de Cristo ya se ha consumado para siempre. No se enteran de nada porque tienen un velo espiritual que no les deja ver la verdad ni tampoco se dejan. Amén. Personalmente, por mi contexto católico, he hablado con infinidad de sacerdotes, monjas, teólogos y apologetas católicos, y por mucho que les explicamos la verdad, viendo no ven, oyéndonos no oyen, y no entienden ni tampoco quieren entender. Así que, estimado oyente católico, no haga como ellos. Aproveche esta oportunidad de quitarse el velo y ver el verdadero significado del velo rasgado en el templo hace unos 2000 años, y cuyos efectos llegan hasta usted en el día de hoy para hacerle libre. Así como aquellos sacerdotes líderes del pueblo de Israel no se estaban dando cuenta de la verdad teológica que se estaba produciendo delante de ellos en ese momento histórico, de la misma manera, estimado oyente, así sucede en el día de hoy con miles de líderes católicos romanos o evangélicos cristianos que no se dan cuenta de la verdad teológica del velo y del Calvario. ¿Se da cuenta qué situación similar con el día de hoy? No sea usted como uno de ellos, estimado oyente. Amén. El velo rasgado fue un acontecimiento histórico poderoso. Solo Dios podía rasgarlo. Lo mismo sucede con el Evangelio. Solo Dios podía diseñarlo. El hombre no tiene fuerza ni capacidad para rasgar ese tipo de velo físico que había en el templo. Era demasiado grande para un hombre. De la misma manera, el hombre no tiene capacidad para diseñar su salvación. Es demasiado grande para un hombre. Dios tiene que hacerlo todo y lo hizo. Los sacerdotes de aquel tiempo estaban viendo literalmente algo asombroso en aquel día histórico. Pero, no entendían el significado de ese velo rasgado. Solo se asombraron. De la misma manera, estimado oyente, así sucede hoy. Los líderes no entienden ese acontecimiento histórico del velo del templo ni del Calvario. Solo se asombran o se emocionan. Y lo mismo sucede con muchas personas que escuchan este canal. Solo se asombran de lo que decimos, pero no entienden el mensaje que les damos. Pero hoy, una vez más, enseñaremos a la audiencia el verdadero sentido del desgarro del velo del templo para que se den cuenta, para que caigan en la cuenta, para que se abran sus ojos y se quite el velo espiritual de la incomprensión de la verdad teológica de todo este tema que un día sucedió física e históricamente y que tiene una repercusión espiritual única, llegando a nosotros hasta el día de hoy por la gracia de Dios. Amén. Cuando usted entienda correctamente el significado físico del velo rasgado, cuando usted entienda el desgarro vivido en el Calvario por el Señor Jesús, y usted reciba esta verdad, entonces será rasgada su alma y usted tendrá paz, perdón y salvación. Pero, mientras tanto, usted seguirá siendo un perdido. Fíjese qué tremenda repercusión tienen aquellos acontecimientos históricos. Velo rasgado, familia divina rasgada y templo derribado. Una trilogía teológica inconmensurable que impacta hasta las entrañas del hombre porque precisamente,
Todo esto fue diseñado deliberadamente en las entrañas mismas de nuestro Dios, como dice Lucas capítulo 1, versículo 78. Obra de las entrañas mismas de nuestro Dios. Y usted, estimado oyente, tiene hoy, una vez más, el privilegio de tener y entender estas verdades teológicamente correctas. Convertirse y alabar al Trino Dios, que por usted fue desgasado. Lo históricamente sucedido en el siglo I tiene repercusión en usted en este siglo XXI. Esa es la conclusión del análisis de esta primera parte, la parte histórica del mensaje. Amén. Bien, entremos entonces ahora en el análisis y comentario de la segunda parte, la interpretación teológica doctrinal del velo rasgado. Hay todo tipo de interpretaciones sobre las razones teológicas de la rasgadura milagrosa del impresionante velo que colgaba en el templo de Salomón, que dividía los espacios dentro del templo y tapaba el lugar santísimo. Usted puede informarse perfectamente de todos los detalles, los históricos, los religiosos y hasta los documentales del velo y del significado del velo del templo de Jerusalén. Información que abundantemente dan los documentales y los predicadores que hay por ahí. Pero nosotros no daremos hoy nuevamente este tipo de información trillada. No haremos eso aquí, porque la gente está ya cansada de tanta información religiosa repetida y fría. La gente necesita más bien algo fresco, algo vivo, algo diferente, algo real, algo intenso, algo con vida, algo con sentido. Algo que toque su corazón y sus entrañas, más allá que recibir simplemente algo religioso 1000 veces escuchado en las iglesias. Usted aquí no va a oír lo mismo que oye religiosamente en todos lados. No. Este canal y este ministerio es diferente. Aquí no escuchará nunca lo mismo que ha oído siempre en su iglesia año tras año. Usted no viene aquí para eso, estimado oyente, sino que viene aquí para ver el verdadero enfoque del tema que se da. Por ejemplo, el de hoy, que no le enseñan en ningún lado de la red ni en las iglesias, porque el Ministerio Tinajas es único, es ya un referente doctrinal en la red. Compare lo que enseñamos en este canal. Compárelo con lo que se dice por ahí y verá la diferencia. Sea bereano, sea investigador, sea esforzado, sea estudioso, no sea comodón ni simplón. Usted puede entrar en internet, haga la prueba y se hartará de páginas web, videos, predicadores y teólogos que le dirán más o menos lo mismo sobre la rasgadura del velo del templo. Pero sin llegar nunca al conocimiento de la verdad del tema, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Siempre están aprendiendo, pero sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. Así pasa en las miles de iglesias del día de hoy, y con los miles de pastores del día de hoy, pero no en el Ministerio Tinajas. Amén. El velo pudo haber sido corrido de su sitio. El velo pudo haber sido quitado de su sitio. El velo pudo haber desaparecido de su sitio, así como desapareció el arca de la alianza. O incluso el velo pudo haberse caído de su sitio. Pero, Dios decide que fuera rasgado en su sitio. ¿Por qué? ¿Qué significado o significados teológicos quiso darnos Dios con el velo que Él mismo había rasgado? Para saberlo, hay que sumergirse en la profundidad del mar coralino de la palabra de Dios. El significado no es para los simples y los cómodos que navegan en la seguridad de sus botes solo al leer la Biblia. No. Hay que practicar el submarinismo bíblico para hallar el coral de la revelación de Dios en este o en cualquier tema. La revelación nunca fue para los simples ni para los cómodos, sino para los valientes, los estudiosos y los buscadores de la revelación de Dios. Ahora, escuche bien esto. Un acontecimiento bíblico puede tener varios significados correctos, pero faltar uno. Así sucede por ahí con la explicación del tema del velo rasgado del templo. Por ejemplo, unos dicen que
El hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio fue una expiación suficiente y perfecta por los pecados del hombre. Bien, eso es correcto, pero no es toda la verdad. Otro significado, dicen algunos, es que ahora el camino para acceder al lugar santísimo del cielo es más fácil para toda la gente, tanto judíos como gentiles. Bueno, eso teológicamente está bien, también es verdad, pero no es toda la verdad. Otros dicen que, con el velo rasgado, significa que ahora el camino hacia Dios está abierto, pero a nuestro juicio esa interpretación no es correcta, porque en realidad el camino de acceso a Dios nunca estuvo cerrado, solo que para llegar a Dios se hacía de otra forma, se hacía de una forma más laboriosa, como con más protocolo. Pero en realidad el camino hacia Dios, afortunadamente, nunca estuvo cerrado, estimado oyente. Así que esa interpretación que se dice por ahí no sería correcta. Otros dicen que cuando Jesús murió y el velo se rasgó en dos, Dios se mudó de ese lugar santísimo para no volver a morar jamás en un templo hecho por manos humanas, como dice Hechos 17:24. Bueno, eso también es verdad, pero no es toda la verdad. Y así podríamos seguir con varias interpretaciones de la rasgadura del velo del Templo de Salomón en Jerusalén. El tema es demasiado intenso, estimado oyente, como para dar simplistas respuestas teológicas como lo hacen los predicadores de hoy. Hay mucho más escondido en esta parte profunda de la palabra de Dios sobre el tema del velo rasgado en el Templo de Jerusalén. Si todas las cosas en el templo tenían un profundo significado y convergían en Cristo, entonces el velo también tiene que tener un significado relacionado con Cristo. Y el verdadero significado del velo rasgado es este. Preste atención. Ver visiblemente el velo del templo rasgado significa, nos muestra y nos revela el desgazo de la unidad familiar divina que existía desde siempre como un todo unido y entretejido como lo era el velo del templo en su estado original. Pero cuando la justicia de Dios cae sobre el Hijo amado en el Calvario, esa unidad entrelazada y eterna se rasga, se rompe, se parte en dos, desde arriba en el cielo hacia abajo en la tierra. Y entonces la unidad eterna de los tres seres divinos se desgaza por primera vez y única vez en el tiempo eterno. ¿Se da cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando? Amén. ¿Y en qué nos basamos para decir esta tesis? Pues sencillo, estimado oyente. Nos basamos en el estudio inferencial de la Biblia. No hay un pasaje ni un versículo que diga nuestra tesis. Pero hemos dicho 1000 veces en el canal que Dios revela las doctrinas más importantes de forma inferencial, no versicular, o sea, las revela por medio del estudio deductivo al juntar varias piezas del rompecabezas teológico y soteriológico en la Biblia. Así hemos hecho nosotros, estudiando esta teología por años. Una vez que se nos cayó el velo el día de la conversión, vimos como nuestros ojos se abrían a ver estas verdades maravillosas. En el primer mensaje lo dijimos, para ver la revelación de Dios es necesaria la conversión. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 16. El velo espiritual de la no comprensión de la Biblia se quita con la conversión. El pasaje dice, de arriba a abajo, es decir, el desgarrador momento del corte de la unidad divina se inicia desde arriba, cuando el Padre Ejecutor desde arriba descarga su justicia hacia abajo sobre el Hijo inocente en la tierra y lo desgarra de la familia divina tal como se desgarró el velo del templo de arriba a abajo. Ese desgarro de la familia divina se produce cuando desde el trono de justicia del cielo cae implacablemente hacia abajo en el Calvario la justicia divina sobre el Hijo y lo desgarra, lo mata. Es ahí cuando Dios en su unidad divina eterna se autodesgarra como se desgarró el velo.
Este es el verdadero significado teológico del velo rasgado de arriba a abajo. Impresionante lo que nos ha dicho, estimado Pastor Miguel. Impresionante. Desde arriba hacia abajo siempre se diseña todo, estimado oyente. Siempre empieza todo arriba. Empieza arriba en el cielo y llega luego hasta abajo a la tierra. El velo es un caso, un ejemplo. Pero hay otros casos, por ejemplo, el famoso pasaje de Juan capítulo 3, versículo 27, donde dice: el hombre no recibe nada que no le sea dado del cielo. ¿Ve? Ahí lo tiene nuevamente. Todo se diseña arriba y luego se hace abajo. Estos pasajes hablan siempre de la soberanía de Dios sobre los hombres. Arriba en el cielo, en el consejo eterno, fue diseñado el desgarro de ellos mismos. Y luego, un día ellos mismos fueron desgarrados entre Getsemaní y el Calvario. Ese desgarro fue iniciado en el cielo para que usted y yo tengamos acceso a ellos mismos y no seamos desgarrados de ellos, lanzados un día a la separación eterna, es decir, al desgarro eterno del hombre con Dios en la cárcel eterna. La cárcel eterna es el desgarro del hombre para siempre de Dios. Amén. Impresionante. Ahora escuche lo siguiente con atención, con mucha atención. Como las personas de la divinidad son eternos, todo lo que ellos viven entre ellos, aunque tan solo sea un instante pequeño, para ellos es una eternidad. Por eso, ese desgarro vivido tan solo unas horas desde Getsemaní, donde empieza el desgarro, hasta el Calvario donde se consuma, ese tiempo pequeño pero infernal y eterno entre ellos, esa separación temporal entre ellos, eso equivale a una eternidad, porque ellos son eternos. Entonces, cuando una persona se apropia de lo vivido por Cristo, o sea, cuando se apropia de ese desgarro vivido por Cristo en la tierra, pero de dimensiones eternas, entonces eso librará a ese hombre del desgarro eterno. O sea, dicho de otra forma, si Cristo vivió entre Getsemaní y el Calvario, un infierno desgarrador, de maldición, castigo y justicia divina, cuando uno se apropia de eso que Cristo ha vivido, entonces el delincuente pecador será librado del desgarro eterno y Dios lo verá como inocente porque Cristo ya fue desgarrado por él y el hombre se apropió de ese desgarro vivido por Cristo. Y así, increíblemente, Dios verá a ese hombre como ya desgarrado y no lo desgarrará en el desgarro eterno. ¿Comprende esta maravillosa teología del desgarro? Yo le animo, estimado oyente, a que repase el vídeo. Repáselo, por favor. Amén, estimado oyente. Repáselo. Bien. Amén. Esto que hemos dicho hace un momento es el Evangelio en estado puro. La mejor noticia diseñada arriba y fraguada abajo en el fuego entre Getsemaní y el Calvario. ¿Se da cuenta el maravilloso arte de descubrir el Evangelio? Es todo un arte que no hay en las iglesias del día de hoy. Amén. Así es, Pastor Miguel. Esta doctrina es impresionante. Todo esto que estamos revelando del desgarro de la unidad divina, donde el Hijo es cortado de la unidad con el Padre y el Espíritu Santo, que fue algo invisible a los ojos del hombre, ese desgarro Dios nos lo muestra visiblemente a través del desgarro del velo del templo. ¡Qué privilegio tenemos de conocer esto, estimado oyente, estimado Pastor Miguel! El velo era una unidad poderosa, un tejido fuerte, entretejido con varios hilos y tejido de una sola pieza sólida. Eso nos ilustra cómo es Dios, una unidad sólida de varios hilos, una unidad indivisible. Pero un día, esa unidad divina se rasgó en dos partes. Solo de decirlo estremece, ¿verdad, Pastor Miguel?
Amén, así es, pastor. Ese es el verdadero significado del velo del templo desgarrado de arriba a abajo, y ahora usted, estimado oyente, tiene esta preciosa revelación revelada. ¿Qué hará con ella? ¿Solo se asombrará al escuchar lo que decimos, o usted la hará suya de tal manera que cambiará radicalmente su vida abajo en la tierra y luego su destino arriba en el cielo? ¿Qué hará con esta revelación que hoy le damos, estimado oyente? El velo es el grito desgarrador de Dios que le dice al hombre que ellos tres han sido desgarrados en su unidad divina por causa del hombre que está desgarrado de Dios, separado de Dios, y así el hombre pueda ser injertado en la familia divina por medio del desgarro divino. ¿Se da cuenta de lo impresionante del tema? Este es el verdadero significado teológico doctrinal del desgarro del velo del templo. Es decir, el desgarro del velo tipificaba el Evangelio, la buena noticia de que Dios mismo se autodesgarra a favor del hombre para recibir Dios mismo en el Hijo la justicia que merece el hombre. ¿No le parece una noticia increíble? Es un evangelio maravilloso, estimado oyente. Si usted no entiende esto y no lo hace suyo, es que usted es peor que las piedras que fueron partidas en el momento que cayó la justicia de Dios sobre el Hijo de Dios en el Calvario. Mateo 27 dice que las rocas se partieron por este acontecimiento impresionante. Entonces, no sea usted menos que una piedra. Déjese partir ante este mensaje, estimado oyente. Amén, estimado pastor. Bien, entremos ahora, estimado oyente, en el análisis y comentario de la tercera parte, la parte aplicativa personal. Ahora, habiendo dicho todo esto, escuche bien lo siguiente. Por el hecho de que ya se haya rasgado el velo del templo, por el hecho de que la justicia divina y la ira de Dios hayan desgarrado el alma del Hijo de Dios, por mucho que la familia divina se haya desgarrado a favor del pecador, y por el hecho de que usted ahora sepa todo esto, eso no implica que el hombre, o sea usted, ya tenga automáticamente acceso a Dios y Dios ya lo escuche y lo salve. No. Esa falsa doctrina del universalismo que enseñan los falsos pastores y sacerdotes del día de hoy, diciendo que, como Cristo ya murió, y que como el velo del templo ya se rasgó, y que como usted ya sabe esto, entonces ya tenemos todos nuestros pecados automáticamente perdonados, y todos tenemos acceso a ser escuchados por Dios. Pero nada más lejos de la verdad. Aunque el camino ha sido facilitado para tener acceso a Dios, y aunque Cristo ya haya sido desgarrado para recibir la justicia de nuestros pecados, aún y con todo, usted debe saber una cosa más. Usted debe saber que simplemente saber esto no le salva, sino que todo ser humano, para ser salvo de la condenación eterna y ser perdonado sus pecados, debe también obedecer unas condiciones puestas por Dios para poder tener acceso libre a Dios, para ser perdonado de sus pecados y para tener entrada al reino de los cielos. Y esas condiciones las veremos en un momento. Amén. Ahora, como decíamos antes y lo repetimos nuevamente, aunque Dios ha hecho todo esto a favor del hombre desde arriba hacia abajo, sin embargo, todo esto no serviría de nada si el hombre no hace su parte. Dios le manda al hombre que, en su libre albedrío, obedezca una serie de puntos para que todo esto que Dios hizo sirva de beneficio al hombre. Así que, preste mucha atención a los siguientes puntos, por favor. Apúntelos si es necesario. Punto número 1. Todo hombre debe desgarrar su alma ante Dios. Debe romperse, debe quebrarse y debe reconocer de forma concreta sus pecados cometidos en su vida desde su juventud. Si el hombre no se humilla ante Dios, Dios no lo perdonará y lo enviará al desgarro eterno. Es decir, a la separación eterna de Dios. Punto número 2. Todo hombre o mujer debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente.
No tiene sentido reconocer un delito y seguir en el delito. La evidencia de una conversión verdadera es que el hombre abandona su forma pecaminosa de vivir. Punto número 3. Todo hombre o mujer debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados. En otras palabras, todo hombre debe declararse delincuente y culpable ante Dios el juez. Punto número 4. Todo hombre o mujer debe reconocer que la justicia divina que merece recibir por sus pecados, Dios la descargó sobre su Hijo, el Señor Jesús, en la cruz. Este punto es muy importante. Si usted no reconoce que el Señor Jesús recibió la justicia divina por usted, Dios no le librará de la cárcel eterna, ni perdonará sus delitos y le aplicará a usted la justicia divina. Y punto número 5. Todo hombre o mujer llegados hasta aquí deben entonces apropiarse por la fe de esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Apropiarse por la fe de la justicia caída en la cruz es como muchas veces hemos dicho en el canal. Es como si usted tuviera un brazo de goma que se estirara hacia el Calvario y tomara la justicia que se aplicó allí sobre el Señor Jesús y la trajera para hacerla suya. Amén. Como usted habrá visto, en ninguno de estos puntos hemos dicho que el hombre pida perdón a Dios, porque no se pide perdón a Dios, estimado oyente. Eso es antibíblico, es algo religioso. Lo que se debe hacer no es pedir perdón, sino reconocer de forma concreta los pecados ante Dios. Entonces, cuando usted obedece todos estos puntos bíblicos que hemos ordenado para usted el pastor Miguel y yo, y que Dios manda en Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces, y solo entonces, usted será salvo y Dios no lo desgarrará a usted en el desgarro eterno. Es decir, no lo lanzará a la separación eterna de Dios metido en un lago de fuego de horror, terror, temblor, dolor y esperanza sin salida. Esta es la verdadera salvación, estimado oyente. Pero si usted no valora lo que hemos dicho, entonces usted mismo sufrirá el desgarro de Dios contra usted en la condenación eterna. Amén. Estimado oyente, dice la Biblia que Dios le está teniendo paciencia y nosotros aprovechamos la paciencia de Dios para mostrarle con todo detalle la verdadera salvación. No la falsa salvación de pase al frente y repita una oración y acepte a Jesús en el corazón. No, todo eso es falso. Así que, estimado oyente, le invitamos a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, en señal de quebranto ante Dios, si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia y tal como le salga en sus palabras, desgárrese ante Dios y reconozca sus pecados de forma concreta hechos desde su juventud. Y luego, por medio de la fe, tome esa justicia caída en la cruz que desgarró la unidad divina y hágala suya. Y luego, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Trino Dios por el desgarro vivido entre ellos a favor de usted. Dele gracias por la paciencia tenida con usted. Y dele gracias por la providencia de mostrarle este mensaje a usted. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Amén. En ti mi alma libre está, amado Salvador Jesús. Mi castigo cayó sobre ti, en ti redención encontré. A un pecador vil como yo, solo tú podrías salvar. Te diste todo tú por mí, en tu decisión de amar.
Jesús, mi amado Salvador, quien mi lugar tomó, y fue en aquella cruz que mi culpa quisiste tú quitar. Tu ira hoy no temeré, a tu lado seguro iré. Un día por fe a la cruz llegué, y de tu justicia me apropié. A un vil pecador como yo, en la cruz quisiste tú salvar. En la cruz mi iniquidad dejé, y de ti nunca más me alejé. En ti la obra completa fue, justicia satisfecha fue. En ti mi alma segura irá, de tu justicia me apropié. En ti la obra completa fue, justicia satisfecha fue. De tu evangelio me admiré, hoy convertido y libre soy. Jesús, mi justicia. Bien, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Hasta aquí con el mensaje final de esta serie de 3 vídeos sobre los velos en la Biblia. Lo hemos hecho con todo el corazón para usted. Mucho más se pudo haber dicho de los velos en la Biblia, pero con lo dicho es suficiente para usted. Para preguntas, consultas, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos al nuevo correo pastoral del Ministerio Tinajas. Lo tiene en pantalla. ministeriotinajas@gmx.es. Y antes de terminar, queremos decirle una vez más, como en cada programa, que nos gustaría contar con su ayuda y apoyo para sostener el ministerio a lo largo del año. El canal tiene más de 40,000 seguidores. Eso es como un estadio lleno, como puede ver en pantalla. Si cada uno diera al menos $1.20, con eso se podrían hacer muchos proyectos en el Ministerio Tinajas para difundir la verdad. Confíe en nosotros, estimado oyente. No somos lobos, somos siervos. Amén. Tomo las palabras del pastor Miguel. Confía en nosotros, estimado oyente. No somos lobos, somos sus siervos. Y a la vez también damos gracias de antemano a los dadores voluntarios y le recordamos a los demás oyentes que, sin medios, no se puede hacer nada en la vida. El Ministerio Tinajas es un ministerio pequeño que está haciendo cosas grandes en la red. Bueno, Pastor Miguel, gracias por estar ahí en este mensaje. Saludos hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa para todo el mundo hispanoamericano. Amén. Aquí estaremos, Pastor Nicos, tal como el Señor los envió, de 2 en 2. Amén, muy estimado Pastor Miguel. Gusto de estar con usted hoy aquí. Bien, hasta aquí, estimado oyente, con el programa de hoy, hecho por el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Les hemos compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema. Quien les habla, el Pastor Nicos Ricoy y el Pastor Miguel Monroy, expositores bíblicos del Ministerio Tinajas. Compartiendo con ustedes desde aquí, en Valencia, España. Y desde aquí, en La Paz, Bolivia, muy cerca del cielo. Amén. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para usted, estimado oyente. Amén.